Buenos días, estudiantes. Bienvenidos hoy 18 de diciembre a una actividad más de la materia emprendimiento y gestión con el tema ingresos tributables. En el grupo yo les envié el tema ingresos tributables, es lo correcto, ¿sí? En el grupo me equivoqué al escribir. El día de hoy entonces observaremos lo que es este tema mencionado para seguir con las actividades semana a semana, en lo que corresponde a la materia, a la asignatura de emprendimiento y gestión. Sin antes mencionar, nosotros debemos conocer qué son los ingresos tributables o tributarios. Dentro de ellos nosotros vamos a encontrar esta palabra muy mencionada, ¿qué son los impuestos? Entonces nos vamos a preguntar entre nosotros qué son los impuestos, a qué se refiere ingresos tributables, qué se relaciona esta palabra con impuestos. ¿Sí? Una vez que nosotros definamos la palabra qué son los impuestos, nosotros vamos a recordar, serán los impuestos los pagos que hace mi papá de agua, de luz, de teléfono, o serán los impuestos también al pagar un celular, al comprar el llamado IVA. Entonces esto lo vamos a pensar con ayuda de nuestras representantes, o un hermano mayor o hermana mayor, y ustedes podrán desarrollar esta definición para partir con este tema. Van a describir con sus propias palabras y lo van a archivar en su cuaderno, en su portafolio, en su carpeta, con el tema ingresos tributables. La otra interrogante se refiere a la siguiente pregunta. ¿Recuerdas qué función cumplen los impuestos en un país? En cada país hay diferentes impuestos de pagos al Estado, ¿sí? Uno de ellos son los impuestos a la renta, impuesto al IVA, ¿sí? A productos traídos del exterior, también el ICE, entre otros, ¿no? Entonces cada uno de ellos nosotros en nuestro país, en el Ecuador, pagamos diferentes impuestos. Estoy aquí, nosotros lo vamos a consultar, podemos ver también en su texto de emprendimiento y gestión, hay varios temas donde podemos encontrar los impuestos, ¿sí? Nosotros hemos visto unos temas anteriores donde estaba hablando sobre impuestos, ingresos, egresos. Esto de aquí nosotros como ecuatorianos, nosotros en nuestro país pagamos los impuestos a la renta, en el IVA, son diferentes impuestos que se pagan en nuestro país. Producto de ello, nosotros podemos con este pequeño aporte que hacemos con estos impuestos, el país puede subsidiar, ejemplo, el gas, la gasolina, para que no salga un poco cara, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esta descripción, ustedes pueden consultar un poco más de contenido y van a describir lo que piensan también de ello, en función lo que usted recuerde de los impuestos en un país, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Usted lo va a describir en su portafolio y yo les he buscado un material, un video donde van a observar para que puedan entender un poquito más sobre el tema de los ingresos tributarios, ¿sí? A continuación les voy a poner entonces para que puedan observar y escuchar. Seguro te ha pasado que cuando ves las noticias no comprendes por qué el tema de los tributos es tan considerado y cambiante en toda situación. Y siempre se generan nuevas medidas para captar más tributos. Bueno, por ello ahora te presentaremos cómo es el importante rol de los tributos en las finanzas públicas del Ecuador. Acompáñanos. Por largos años se ha dicho que los impuestos representan la forma más directa en que la política fiscal actúa sobre la distribución del ingreso. Es decir, que con ellos el Estado obtiene los recursos suficientes
para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo la administración, infraestructuras o prestación de servicios. Pero, ¿a qué llamamos impuestos? Pues bien, los impuestos son los tributos más importantes del país, ya que a través de ellos se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. ¿Sabían que en el 2019 los ingresos tributarios llegaron a 13.180.508? Sí, 13.180.508. ¡Qué sorprendente! Este valor corresponde al 13.62% en relación al Producto Interno Bruto de la economía ecuatoriana. Pues bien, entonces ya conocemos de manera general que al hablar de impuestos siempre se han enfocado en su rol de proveedor de ingresos para el Estado. Pero, ¿cómo actúa el Estado en todo esto? Pues bien, quizás la ciudadanía ecuatoriana podría considerar que hablar de finanzas públicas es un tema solo para expertos y que no compete en su vida familiar. Pero nada está más alejado de la realidad. Quizás es porque no conocen o no entienden qué son y cómo funcionan. Pero es seguro que todos los hogares ecuatorianos afrontan la realidad de sus finanzas en su economía familiar. Entonces, desde ahí partiremos para entender conceptos aparentemente complicados, pero que son muy cercanos a nuestra vida diaria y son más fáciles de entender de lo que pensamos. Empecemos. Conozcamos qué comprende el sector público. El sector público lo conforman los ministerios y otras instituciones del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas, la banca pública, las instituciones de la seguridad social, entre otros. Todas estas instituciones prestan bienes y servicios a la sociedad y se las conoce como sector público. De aquí parte la preocupación de los gobiernos por aumentar la presión fiscal de los contribuyentes, porque mediante un sistema de impuestos se logra en última instancia financiar el gasto público. Jóvenes, entonces esto es el resumen del video acerca de los ingresos tributarios. Esto es el contenido que les he podido yo demostrar para que ustedes puedan interpretar un poco sobre los ingresos tributables. ¿Sí? Aquí hay una definición, ustedes lo pueden leer, pausar el video y leerlo desde casa. Este contenido de aquí lo van a poder observar pausando el video. Una vez que ya comparta yo el enlace, pueden pausar el video para su mejor entendimiento, ¿sí? Como les iba indicando, entonces ustedes pueden pausar el video, pueden leer, pueden observar y pausar el video en caso quisieran leer, para que puedan entender sobre los ingresos tributables, que es el tema mencionado. Aquí tenemos lo que es una definición, ustedes la pueden leer en su ficha. También tenemos una interrogante de lo que son los ingresos tributables y no tributables, ¿sí? Dentro de ello también está un concepto básico donde ustedes los voy a invitar a leer, pueden leer este contenido y en su texto de emprendimiento y gestión también lo pueden observar los gráficos, pueden leer para que puedan entender un poco más sobre este tema mencionado. Dentro de los ingresos tributables ya lo hablaba que generalmente esto es el ingreso de dinero ya sea una persona jurídica o una persona natural, y es el tipo de ingresos que nosotros hacemos
en lo que corresponde o trata sobre los salarios para los empleados, para el beneficio de los beneficios marginales, ingresos provenientes entre trueques, colectivos, sociedades, entre otros, ¿no? Generalmente estas cantidades son sujetas a impuestos, los que hablaba hace un momento, y específicamente se exenta por la ley. O sea, debemos cancelar un valor al Estado de estos ingresos tributables, ¿sí? La actividad que tenemos que desarrollar es la siguiente. La actividad es graficar la tabla de impuestos de renta por personas naturales y por herencias, donaciones, y lo van a archivar en su portafolio. Esta es la tabla de la renta sobre ingresos provenientes de herencias, de donaciones o hallazgos, ¿no? Esto está constituido en el año 2019, un ejemplo en dólares. Entonces ustedes van a dibujar esta tabla en su carpeta portafolio para conocer sobre esta impuesto a la renta sobre personas naturales o herencias, ya que esto también es un ingreso tributario y esta tabla nosotros la debemos conocer, ¿sí? Luego nosotros vamos a trabajar con esta tabla más adelante en otras clases, en otra actividad, lo voy a explicar. Ya va entrando a un tema un poco más fuerte sobre las actividades de los ingresos tributables y sobre la tabla de lo que es tablas de impuestos, ¿sí? También van a realizar la actividad en su texto en la página 98. Van a resolver las preguntas 1, 2, 3 y 4 en su texto de emprendimiento y gestión, y los voy a invitar, estudiantes, a leer la página anterior para que ustedes puedan conocer un poco más sobre este tema de los ingresos tributables, de lo que ya hemos nosotros trabajado, hemos mencionado aquí, ¿sí? Aquí también yo lo que hago es resumirle algo breve para que ustedes puedan comprender, para que puedan leer y así resolver lo que es la ficha del día de hoy. Sí, eso ha sido todo, jóvenes. Esta es una explicación breve, un video que les hago para que ustedes puedan observarlo desde casa, y cualquier duda me escriben, pueden hacerlo en el grupo o directamente. Muchas gracias, que pasen muy bien y que tengan un buen día. Pasen bien.